Buenos días, les habla Enrique García, director de la cartera Value. El objetivo de este vídeo es explicar en qué consisten las recompras de acciones, qué significado tienen y también explicar por qué es una herramienta muy poderosa de análisis a la hora de valorar empresas y otras inversiones. La recompra de acciones a mucha gente le parece antinatural, sobre todo a personas que no están familiarizadas con la bolsa y se preguntan, ¿pero cómo va con la compañía a recomprar sus propias acciones? ¿Qué sentido tiene eso? No es tan raro si pensamos que en algún momento, cuando la compañía comenzó a cotizar, se emitieron acciones y se vendieron al mercado. Cuando la compañía sale a bolsa, una de dos: o hay un accionista anterior que está vendiendo esas acciones al resto de inversores, o bien la compañía está emitiendo nuevas acciones que está vendiendo al resto de inversores. Quizás la compañía necesita fondos para realizar algunos proyectos empresariales interesantes y acude al mercado a otros inversores, a quien quiera participar en esas inversiones. Estos aportan efectivo, ¿vale? El flujo de efectivo va de los nuevos accionistas hacia la empresa, en el caso de la emisión y venta. Y la compañía ha emitido nuevas acciones que pasan a manos de los nuevos accionistas. En la recompra sucede lo contrario. Y esto suele corresponder a una fase muy posterior. La empresa ya ha amortizado muchos proyectos de inversión, le sobra caja, está mucho más consolidada y no sabe qué hacer tanto con el dinero, no tiene tantas necesidades de capital. Entonces suelta efectivo y los accionistas le entregan sus acciones. Esto implica obviamente que va a haber menos acciones en circulación. Incluso si la compañía acaba amortizando esas acciones, pues va a haber menos acciones ya en términos legales. Cuando esto sucede, el beneficio por acción aumenta. Hay menos acciones en circulación, la compañía sigue ganando lo mismo, lo único que sucede es que hay menos efectivo en el balance. En la ampliación de acciones, la emisión y venta de acciones, lo que sucede es que hay más acciones y la compañía tiene más efectivo. Por tanto, son dos caras de la misma moneda, y si consideramos que la emisión y venta de acciones es una operación totalmente natural para que muchas empresas puedan desarrollarse, pues entonces la recompra de acciones no es más que otra operación natural, en este caso la contraria. Cuando en la prensa norteamericana financiera se dice este mercado alcista está siendo sostenido por las enormes recompras de acciones que están realizando las empresas, en realidad aquí hay un error de concepto. En realidad es como un mito. Las empresas recompran acciones no porque estén manipulando el mercado o algo así, ni porque sea una moda, sino probablemente porque les sobren fondos y no sepan qué hacer con ellos. Su cotización, la cotización de sus acciones les parece interesante para recomprar acciones y lo único que hacen es soltar efectivo que va a los accionistas, retiran acciones del mercado y ese efectivo que va a los accionistas que están vendiendo acabará en otros proyectos empresariales en otros mercados. Esos accionistas irán con esos fondos y harán otras inversiones. Por lo tanto, no hay nada antinatural ni nada artificial en esta operativa. Es totalmente normal. Bien, esta operativa, la recompra de acciones, es muy interesante para el inversor particular sobre todo. Y solo con este dato y su contexto, obviamente, podemos llegar a muchas conclusiones, pequeñas conclusiones, que nos van a ayudar mucho en nuestros análisis de empresas. En esta ocasión yo aporto 3 puntos de vista o 3 conclusiones, facetas que podemos obtener observando la recompra de acciones o en general la política de remuneración al accionista cuando analizamos la empresa. En esta diapositiva muestro las dos consecuencias o posibles consecuencias que tienen las recompras de acciones y por lo tanto, como son consecuencias, nos van a afectar en nuestros resultados. En primer lugar, la compañía puede generar, también destruir, mucho valor recomprando sus acciones. Si además de que la compañía está barata, la propia compañía se recompra sus propias acciones, hay una generación de valor adicional. No solo estamos comprando la compañía barata, sino que además la compañía está realizando nuevas inversiones
atractivas, igual que la nuestra. Si nosotros vamos al mercado, compramos acciones de la compañía está haciendo lo mismo. Por tanto, cuando descubrimos una buena idea de inversión, si además la empresa está recomprando grandes cantidades de acciones en relación a su negocio, pues eso es un plus, un dato que tenemos que tener en cuenta. Y si, por ejemplo, creemos que la compañía vale 3 veces más y destina casi todo el beneficio anual durante 2 años a recomprar acciones y efectivamente estábamos en lo cierto, pues no solo la compañía no solo debería triplicar, digamos, sino que además todos esos fondos que ha dedicado a recomprar acciones a precios baratos han producido resultados adicionales. Obviamente eso se puede ver en contra si la compañía recompra acciones y el negocio va mal y resulta que no había que haberlas hecho porque la compañía va a tener necesidades de capital, la cotización no estaba atractiva en función de lo que ha sucedido después, obviamente, pero ya tenemos aquí el primer factor. Se puede generar mucho valor adicional para el accionista recomprando acciones y también se pueden cometer grandes errores. Por lo tanto, cuando analizamos una empresa, no estamos analizando un negocio separado del mercado. La propia compañía interactúa con el mercado tanto para recomprar acciones como para emitirlas. Bien, este es un factor que afecta a todos los analistas inversores, es decir, los fondos de inversión deberían prestar atención a si la compañía está recomprando acciones también. Y ellos también se verían beneficiados en caso de que descubran una idea de inversión, la compañía está recomprando acciones y estén todos en lo cierto. Sin embargo, a los fondos de inversión no les afecta lo que sí le afecta al inversor particular, que es una fiscalidad, digamos, desventajosa. El inversor particular, cuando recibe dividendos de la empresa, tiene que pagar impuestos inmediatamente, le retienen alrededor de un 20%, cantidades que pueden variar dependiendo de la cuantía y la situación personal del inversor. Y sin embargo el fondo de inversión no, el fondo de inversión recibe el dividendo bruto íntegro. No le retienen, puede reinvertir todo el excedente en acciones de la misma compañía. Por lo tanto, a él las recompras de acciones o los dividendos no le supone un gran cambio. Además, manejan volúmenes de fondos muy grandes, las comisiones de compra-venta no van a ser muy significativas. No van a tener un gran problema ahí. El inversor particular, sin embargo, si la compañía en vez de recomprarse acciones distribuye dividendos, vamos a pagar alrededor de un 20%, inmediatamente nos van a retener. Ese 20% que nos retiene Hacienda no va a poder ser reinvertido. Mientras que si la compañía recompra sus propias acciones, ese 20% que no me han retenido sigue generando intereses, es decir, rendimientos para mí. A lo largo del tiempo, esas pequeñas cantidades pueden ser significativas, puede ser un punto porcentual de diferencia y no es poco. No es que sea algo extremadamente importante, pero es evidente que es así, es decir, es algo objetivo. Ya sabemos que cuando pagamos dividendos vamos a pagar y cuando se recompran acciones no. Por lo tanto, es algo muy fácil de distinguir entre dos compañías, una que está apostando masivamente por los dividendos y otra que aprovecha las recompras de acciones. Ya sabemos que en la de las recompras de acciones el castigo fiscal va a ser menor y vamos a poder reinvertir más cantidades de forma transitoria. Además, en el caso del inversor particular hay otros problemas. Cuando recibimos el dividendo y creemos que la compañía sigue estando barata, podemos utilizar esos dividendos y recomprar acciones de la empresa. Pero claro, ahí ya tenemos comisiones de compra-venta, ya son más gastos. Además, tenemos el problema de que si somos un inversor no muy grande y recibimos un dividendo, por ejemplo, de 200 euros, pues 200 euros no se pueden reinvertir fácilmente porque las comisiones serían muy elevadas. Entonces tendríamos que esperar a reunir más fondos, juntar con otras aportaciones, con otros dividendos de otras empresas, para lograr una cantidad suficiente que nos permita realizar una compra de acciones pues razonable. Como vemos, el dividendo supone ciertos gastos inconvenientes para el inversor particular, las recompras de acciones
además de que pueden generar valor adicional para el accionista, son fiscalmente eficientes y también no tienen gastos para nosotros. Esto por el lado de las consecuencias, es decir, cuáles son las consecuencias directas de las recompras de acciones sobre el inversor. Pero es que las recompras de acciones tienen un significado mucho mayor, dependiendo también del contexto, obviamente. Y es que cuando se produce una recompra de acciones muy importante, podemos considerar que se está dando una señal a la que debemos prestar atención en el mercado. Podemos pensar de forma, es decir, hacia atrás. ¿Qué significa el hecho de que la directiva esté apostando de forma masiva por las recompras de acciones en un determinado momento? La directiva son personas que tienen mucha más información sobre la empresa, tienen datos internos, conocen los clientes, reciben un feedback mucho mayor que los inversores, que solo vemos informes financieros y algunos comentarios. Ellos tienen datos subjetivos. Probablemente, no siempre, tienen una mejor comprensión de la industria. Aquí obviamente importa si los directivos son incompetentes, cuáles son sus incentivos, cuál es su forma de actuar, etc. Por eso yo he planteado varias preguntas en esta diapositiva. Antes de considerar el hecho de que la directiva apueste de forma masiva por las recompras de acciones, deberíamos considerar varios factores o puntos, como es el hecho de cuál es la posición financiera de la empresa. Está recomprando acciones, pero está siendo algo imprudente, porque si la compañía está muy endeudada, no tiene sentido utilizar fondos o muchos fondos para recomprar acciones. Lo lógico sería reducir la deuda. Es lo que estoy mostrando en esta pregunta. ¿Lo está haciendo con exceso de caja o está cometiendo una imprudencia? Lo lógico es que la posición financiera de la compañía sea buena, es decir, que no tenga deuda o muy poca y no que tenga un apalancamiento enorme y de repente a la directiva se le crucen los cables y diga, pues yo creo que las acciones están baratas, voy a comprar. Hombre, tienes que elegir si estás apalancado, es decir, tienes mucha deuda financiera porque estás financiando una serie de proyectos que crees que son interesantes, tendrás que renunciar a otras formas de remuneración al accionista, obviamente. Otro aspecto muy interesante es la alineación de incentivos. Y en este caso es adecuado chequear, comprobar si hay accionistas de control en la empresa que estén de acuerdo con esta forma de remuneración al accionista. Los directivos, si no tienen un paquete accionarial muy grande, pueden tener incentivos de tomar más riesgos. Es decir, ser poco prudentes. Porque el coste de sus decisiones lo van a sufrir los accionistas, sobre todo los más grandes. En este caso, cuando hay un accionista de control, que a lo mejor tiene el 30, el 40% de la empresa, que a lo mejor ha fundado la compañía o entiende bien el sector, si se produce una recompra de acciones masiva, significa que el accionista de control está de acuerdo, porque obviamente para eso controla en términos prácticos a la directiva. Él quita y pone, porque en realidad es casi accionista mayoritario. Y cuando eso sucede, se quita mucho ruido o muchas, digamos, opiniones que no deberíamos prestar atención. Está poniendo su dinero, está arriesgándose en una cosa, en una decisión, y por lo tanto no podemos interpretarlo como que el tipo es muy imprudente, aunque bueno, podríamos considerar que está loco, podríamos investigarle, ¿no? Pero en principio, el accionista de control que tiene una mayoría de acciones está de acuerdo en la recompra de acciones. Eso es una señal interesante. Primero porque probablemente él también tenga información interna de la empresa, a lo mejor es el fundador, obviamente hablará con los directivos más importantes, incluso tendrá una silla en el consejo de administración. Entonces esta señal ya empieza a ser más relevante, sobre todo si las recompras son fuertes. Y bueno, ya por último, ¿por qué piensan los directivos que esta es una buena opción? Si nosotros hacemos nuestro análisis también, no seguimos ciegamente lo que hacen los directivos o los accionistas. Tenemos nuestra filosofía, tenemos nuestra cartera, cómo encaja en nuestra forma de entender el entorno bursátil o el negocio esta decisión en concreto. Normalmente, si estamos valorando la posibilidad de invertir en la compañía es porque creemos que las acciones están baratas. Por lo tanto, más o menos va a ser siempre lo mismo.
si creemos que las acciones están baratas, nunca vamos a ver con malos ojos que recompre acciones, salvo que la compañía esté muy endeudada o vaya a tener necesidades de financiación muy importantes más adelante. Por lo tanto, 3 ángulos. Un solo dato, un solo punto de información, es decir, cuántas acciones está recomprando la empresa año a año, trimestre a trimestre, en relación a cuánto gana, nos da tres ángulos muy interesantes para analizar la empresa. En primer lugar, ya lo hemos visto, la posibilidad de crear valor adicional al que ya genera el negocio en sí mismo. Es una forma de reinversión fiscalmente eficiente. Es decir, si tengo 2 empresas, una que distribuye muy paralelas, no tengo una gran preferencia sobre una de ellas, me parecen igual de atractivas, pero una de ellas reparte un 80% del beneficio en dividendos y la otra reparte un dividendo pequeño y realiza recompras periódicamente en cantidades significativas, voy a preferir, como inversor particular, la compañía que recompra acciones, salvo que yo tenga una preferencia extrema por la liquidez. Esto suele pasar con las personas que viven de los dividendos que le dan sus acciones en la bolsa. Ese ya sería un tema de objetivos, circunstancias personales de inversor. Yo estoy adoptando la perspectiva de un inversor que quiere hacer crecer su patrimonio. Y por último ya, por otro lado, es una señal de que los directivos creen que las acciones son atractivas a ese precio y además, en el caso de que haya accionistas de control, pues una señal clara de que hay personas apostando un patrimonio importante sobre esa decisión. Esas 3 cosas pueden ayudar a decidirnos si estamos dudando en una compañía o no, o estamos dudando entre varias. Puede ser un factor determinante para decidirnos por una u otra. Lo que yo no haría nunca sería seguir ciegamente los directivos o este tipo de accionistas sin más. Si nuestra visión de la empresa o del sector o el precio de la acción no nos parece interesante, pues no deberíamos seguir ciegamente este tipo de decisiones. Los directivos también se equivocan, a veces se confían, tienen demasiada confianza. A veces las directivas no recompran bien las acciones, cuando están baratas se asustan, están a 30 euros, no compran ninguno y luego cuando están a 60, 65, un año después, ahora sí que empiezan a realizar recompras. Eso sería precisamente señales erróneas o sería ruido. Bien. Voy a aportar un caso práctico con el que se puede entender mejor cómo funcionan todos los detalles de estas recompras de acciones y qué tipo de información podemos nosotros encontrar cuando esto se está produciendo. Activision Blizzard es una compañía de videojuegos que muchos jóvenes conocerán y no tan jóvenes. Y en el año 2013-2014 se produjo una operación corporativa muy interesante. La matriz Vivendi, que era el máximo propietario, tenía el 60% de las acciones, no quería seguir formando parte de la compañía, tenía problemas financieros, tenía mucha deuda, quería reducir endeudamiento en su matriz y quería distribuir un gran dividendo. Otros accionistas se oponían. Al final llegaron a un acuerdo de que Vivendi se salía de Activision Blizzard. Otros inversores privados, uno de ellos, el CEO de entonces, Bobby Kotick, compraría una parte importante de esas acciones en su vehículo de acciones personal y el resto lo recompraba la empresa con el exceso de caja que tenía en el balance. Por tanto, ya aquí el inversor debería prestar atención a esta operación. Hay recompras de acciones por medio. En primer lugar, a lo mejor la compañía está barata y segundo, si está barata, esa recompra de acciones de 5.000 millones van a generar un valor adicional para el accionista. Supongamos que creemos que la compañía vale un 50% más. Esos 5.000 millones comprando acciones a 17 dólares, pues podrían generar otros 2.500 millones de dólares de exceso porque está comprando con un descuento que hemos establecido.
Además, en este caso, el acuerdo se produjo con un tratamiento especial, es decir, la recompra de acciones no se realizaba a precio de mercado, sino a un precio más bajo. La matriz Vivendi tenía prisa por vender y la recompra de acciones se produjo a $13. Por lo tanto, entre el valor de mercado y el valor de recompra de acciones, ya $4 van de regalo. Si además creemos que la compañía vale más de $17, esta recompra de acciones enseguida se entiende que fue una gran generación de valor para el accionista. También es una señal insider, es decir, Bobby Kotick no solo apuesta con su patrimonio personal, apuesta con el de la compañía, que también es suya, obviamente, y esto significa que uno de los directivos tiene una gran confianza en el negocio, cree que puede mejorar mucho, y es otra señal. Una cuestión a valorar, no es cualquier opinión, es la de alguien que está dirigiendo la empresa, otros directivos también participaron en la adquisición, conocemos los motivos del que vende, necesita el dinero, por lo tanto ya es una señal bastante interesante. ¿Cómo se reflejan estas recompras de acciones en los estados financieros? Lo que vamos a ver en los estados financieros es que el número de acciones, en este caso lo tenéis aquí, se redujo en 2014, entre 2013 y 2014. Esta operación se realizó a finales de 2013. Había 1.035 que son millones, creo. 1.035 millones de acciones. Posteriormente solo hay 726. Ya vemos que hay casi una reducción del 30%. En el estado de flujos de efectivo, es decir, en los flujos de caja, veremos una salida de caja en los estados de financiación. Ahí aparecerá una partida de recompra de acciones. Obviamente la recompra de acciones significa una salida de efectivo y veremos con el signo negativo. En las emisiones pasa lo contrario, es entrada de caja, lo veremos con signo positivo. Bien, el gráfico es bastante interesante porque Activision Blizzard cotizaba entonces a $17 por acción y ahora cotiza a 80. Obviamente hoy no se están produciendo grandes recompras de acciones y hace mucho tiempo que no se han producido grandes recompras de acciones. En realidad, las mayores recompras de acciones se produjeron en el periodo que ya hemos citado, alrededor de a finales de 2013, como vemos aquí, se realizó una recompra de 5.000 millones, la compañía valía 17.000, por lo tanto es una cantidad muy significativa, es decir, tiene impacto, y además se hizo a un precio menor al de mercado. Luego, posteriormente, la generación de valor posterior se debe a tres factores. En primer lugar, la recompra de acciones produjo mucho valor para el accionista porque las acciones estaban deprimidas. La compañía tenía un exceso de caja, los inversores consideraban que esa caja no se iba a mover de ahí, que Vivendi no quería distribuirla, no quería utilizarla. En el momento en que se sale Vivendi, esa caja se pone a funcionar, y no solo se pone a funcionar, sino que además se pone a funcionar recomprando acciones a precios baratos. Además, la compañía la podemos considerar un spin-off, es decir, una escisión. Al volverse independiente, lanzó muchas más iniciativas, no tenía que estar preguntando, pidiendo permiso a la matriz si le parecía bien o mal. Iniciativas que más o menos pues no lo han hecho del todo mal. Y ya solo con eso, en esos 2 años se produjo, pues el valor pues pasó a 36, 35, $38, $40. Posteriormente ya, el rally posterior yo creo que ya obedece a otro tipo de cuestiones. Pero aquí ya no está, obviamente ya no estamos viendo recompras de acciones, aquí sí las vimos. Ya es una señal bastante interesante. Bien, esto que estoy contando yo no lo hago en retrospectiva, es decir, yo en su momento lo analicé y lo publiqué, tenéis aquí los artículos, tenéis la presentación de diapositivas en la descripción del vídeo y podéis ir a los enlaces, a los artículos que yo en su momento publiqué en Investia, es decir, es algo que simplemente si uno está investigando empresas, se acaba encontrando, acaba viendo y es fácil de consultar, lleva su trabajo, pero no es información inaccesible.
Y todos estos temas están mencionados en estos 3 artículos que he enlazado en la presentación de diapositivas, sobre todo el tema de las recompras. En este que habla más de la parte financiera, de quién está vendiendo, quién está comprando, las recompras de acciones que hay. Y por lo tanto, no estamos hablando de a toro pasado. Se pueden descubrir estas situaciones y puede ser de mucha ayuda para acabar ayudándonos a decidir si invertir o no. Si no lo tenemos del todo claro, es posible que una situación de este tipo nos acabe de convencer. Ejemplo más reciente ya es el caso de la compañía que aumenté la posición en la cartera Value la semana pasada. Presentó resultados recientemente. Yo tenía dudas sobre la compañía, es decir, me parecía interesante, pero no tenía del todo claro la situación competitiva. Podría estar en cuestión, pero bueno, los datos no son malos. Históricamente fue un buen negocio. Ha lanzado nuevas líneas de negocio, se está adaptando a una nueva situación. Y lo que vemos es que en los últimos 2 trimestres la directiva ha apostado de forma masiva por las recompras. Y este es el gráfico trimestral de recompras de acciones netas, es decir, una vez restadas las emisiones de acciones. Esta compañía realizaba recompras de acciones periódicamente. Y no podemos considerar, si las hace periódicamente durante 10 años, no podemos considerar que esa sea una gran señal insider o una gran señal de compra, ¿no? Es cierto que si se hacen a precios interesantes van a generar valor para el accionista, pero la verdadera señal sería esta, la realizada en los últimos 2 trimestres, donde las recompras se han acelerado de forma increíble. Para que nos hagamos una idea, la compañía gana no mucho más de 10.000 millones de dólares en un solo trimestre, en el último, que corresponde al primer trimestre del año fiscal de 2019, pues la compañía ha recomprado prácticamente todo el beneficio del año en un solo trimestre para acciones propias. En el trimestre anterior ya se aceleró, ya se empezó a ver esta tendencia. El lanzamiento de esos nuevos productos y esas nuevas apuestas de la compañía en su negocio se realizaron entre 2016 y 2017, ¿vale? Esto significa que la directiva todavía no se fiaba del todo, ha esperado a ver resultados. La compañía no ha tenido nunca ningún problema de caja, siempre ha tenido bastante excedente. Ha esperado a ver cómo han acogido los clientes los nuevos productos en las últimas presentaciones de resultados. Han comentado que la acogida está siendo buena, pero no solo lo están diciendo, que hablar es fácil, las opiniones están muy bien, sino que están apostando con la chequera. Además, en esta compañía hay un accionista de control, con lo cual ya elimina posibles conflictos de intereses o de incentivos, y por lo tanto sabemos que el máximo accionista está de acuerdo con esto y además es una persona que comprende la industria, ¿no? Pues si yo ya tenía dudas, tenía una pequeña posición en la cartera, no era más grande porque tenía dudas, con esta nueva información uno ya empieza a cambiar la perspectiva. Oye, que es que las personas que tienen conocimiento interno de la empresa están apostando de forma masiva por recomprar acciones. Y yo creo que este es un ejemplo práctico de cómo antes de que sucedan esos rallies o esas oportunidades de inversión, uno puede detectar estas situaciones y no solo hablar a toro pasado. Obviamente esto no es una garantía de que las cosas van a salir bien. Simplemente en el mundo de la inversión no hay certezas absolutas. Es un mundo de probabilidades, es decir, tienes las probabilidades de tu lado o no. Si de cada 10 veces que haces esto, 7 u 8 te salen bien y cuando pierdes no pierdes mucho, pues obviamente es un factor que separa a las buenas ideas de inversión de las no tan buenas, ¿no? Ese es el objetivo. Bien, bueno, pues con esto les dejo con una serie de artículos relacionados que en su momento yo comenté, como las recompras de acciones, que no distorsionan el mercado, o por qué no debe preferir los valores que distribuyen altos dividendos. Aquí habría que también dar contexto. Y para quien quiera conocer más de estos temas, seguir la cartera Value, que sepa que pinchando en el enlace de las diapositivas, acceder a la página de ventas. Esta es una idea de inversión que se comentó la semana pasada, estoy hablando del 20 de septiembre de 2018.
Y también el curso de análisis fundamental, donde presté atención, le dediqué una clase entera al tema de la gestión del capital, donde se habla, por ejemplo, de la recompra de acciones. Y bueno, pues son formas de complementar para aquellos que les interesa aprender sobre esto. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.